Eh, Muy buenos días a todos ustedes, queridísimos estudiantes de lo que es la asignatura Francés Técnico 2. En vista que han pasado diferentes situaciones dentro de lo que es la educación, hoy en día la educación se ha transformado a ser virtual en vista de lo que es la pandemia, ¿verdad? Entonces, de ahora en adelante las clases van a ser virtuales y bueno, pues la explicación de lo que es la temática, ya habíamos quedado ya en la temática 2. Voy a recapitularla desde la temática 2 para lo que es para el avance y la evaluación de la misma, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con lo que es con la asignatura de lo que es francés 2. Uh, la temática que nos tocaba ver es la interrogación. Voy a explicar en español y en francés para que haya correlación y ustedes también pues, puedan prácticamente adecuar su oído a lo que es la exposición en francés, ¿verdad? Entonces vamos a explicar en francés y en español. La interrogation. Professeur Myriam Morales Trujillo, on va commencer avec comment mettre la interrogation en français. Vamos a exponer acerca de la interrogación en francés y cómo se realiza preguntas en francés para lo que es interrogar cualquier cosa, ¿verdad? Es muy importante hacer preguntas. Entonces hay que saber cómo hacer preguntas en francés. Y lo vamos a ver. Arrêtez. On va commencer avec la exposition. L'interrogation. En français, il y a beaucoup de formes de mettre l'interrogation. L'interrogation directe, l'interrogation inverse y l'interrogation avec est-ce que. En francés existen varias formas de preguntar, cada una con sus particularidades, según el nivel de la lengua que empleemos, ¿verdad? Y los más descartables son tres tipos de estructuras para hacer preguntas, ¿verdad? Y aquí tenemos la interrogación directa, la interrogación inversa y la interrogación con es que, ¿verdad? Entonces vamos a desglosar cada uno de estos tópicos para ir viendo cómo se forma, es decir, vamos a ver lo que son las reglas de uso. La interrogación directa es la forma más sencilla de pregunta porque es igual que la frase afirmativa, ¿verdad? En su forma oral, la pregunta se hace simplemente mediante la entonación como hacemos en español y por escrito tomando una frase afirmativa. Nuestro clásico sujeto, verbo, predicado. Sujeto, verbo, predicado y la colocación al final del signo de interrogación. Entonces, cuando yo quiero hacer una pregunta con la interrogación directa, prácticamente se va a hacer poniendo el signo de interrogación al final a la frase afirmativa. Ejemplos de interrogación directa. Por ejemplo, aquí yo tengo una oración que dice tu aimes, ¿verdad? Tu aimes le français. ¿Qué significa te gusta el francés? ¿Verdad? Ahora, si quisiese hacer una pregunta de esta de tu aimes le français, yo tendría que, por ejemplo, directamente a esta oración ponerle el signo de interrogación y la entonación hace de mucho, ¿verdad? Fíjense, esta es una oración afirmativa. Tu aimes le français. Y si quisiese hacer pregunta, tendría que ser con entonación y signo de interrogación al final, nada más, no hay donde perderse. ¿Tu aimes le français? ¿Te gusta el francés? ¿Verdad? Entonces aquí la entonación hace de mucho. Este tipo de hacer preguntas es muy sencillo y general. Se utiliza normalmente en el lenguaje familiar o coloquial o en la calle, ¿verdad? Entonces cuando alguien te hace preguntas por ejemplo, tu aimes le français es un lenguaje coloquial o familiar, ¿verdad? O en la calle. Prácticamente dijimos nuevamente, repito, que la interrogación se va a poner al final de la oración. El signo de interrogación se pone al final de la oración y la entonación hace de mucho. No es apropiado usarla en contextos educados o por escrito en textos formales, ¿verdad? Entonces, este tipo de preguntas son muy informales. No se utilizan mucho en contextos bien educados, como ser en los colegios, universidades, cuestión de trabajo y todo lo demás. La interrogación inversa. La interrogación inversa prácticamente es, este tipo de interrogación se hace mediante la inversión del sujeto y el verbo. Vamos a invertir al sujeto y al verbo, los vamos a cambiar de lugar, como en inglés, ¿no? ¿Se acuerdan? Es un tipo de interrogación complicado y lioso y en general se utiliza en el lenguaje formal y culto, ¿verdad? Uh, y en los documentos y escritos, ya que es el más correcto, aunque se podría usar en cualquier otro registro. Entonces, este tipo de interrogación, la interrogación inversa, es la más formal que se utiliza y la que más se utiliza, ¿verdad? Entonces, habíamos visto la interrogación directa que era la anterior, ¿no? Que esta es la informal.
era directamente poniendo un signo de interrogación al final acá. Sin embargo, aquí ya tenemos justamente lo que es la interrogación inversa, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la inversión del sujeto y verbo como es en inglés. Entonces vamos a invertir. Aquí veamos un ejemplo. En rojo es el sujeto y el azul es el verbo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, vous avez une chambre. Tú tienes un cuarto, ¿verdad? Ahora usted tiene un cuarto, perdón, vous avez es usted, ¿verdad? Usted tiene una habitación, un cuarto. Ahora, esta es mi oración afirmativa. Si quisiese yo volver en pregunta, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué es lo que dice aquí? Tenemos que invertir, es decir, invertir de lugar. Inversión de lugar, ¿verdad? Entonces vamos a invertir de lugar y vamos a cambiar de posición. Aquí tenemos sujeto, verbo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos traído al verbo adelante de ¿quién? Del sujeto. Y el predicado se mantiene en su mismo lugar. Entonces aquí tenemos avez-vous une chambre? ¿Usted tiene una habitación? Nuevamente, aquí tengo una oración afirmativa. Vous avez une chambre? Usted tiene una habitación. ¿Qué es lo que vamos a hacer para esa pregunta? Vamos a intercambiar. Este va a venir delante de vous. Avez-vous une chambre? Usted tiene una habitación, ¿verdad? Eso es muy fácil, se entiende, yo creo. La interrogación inversa, seguimos. Para los verbos compuestos, por ejemplo, existen verbos compuestos cuando estamos hablando de lo que es el pasado, ¿no? Y el passé composé. En este caso, por ejemplo, se invierte el orden del sujeto con el auxiliar. Es decir, vamos a invertir primero el auxiliar, luego el sujeto. Aquí dice, repito, se invierte el orden del sujeto con el auxiliar. Aquí tengo, por ejemplo, tu as mangé des carottes. Tu as mangé des carottes, tú has comido caracoles. Ahora quiero hacer pregunta, entonces fíjense, aquí está el auxiliar. Este auxiliar va a venir delante del sujeto. As-tu mangé des carottes? ¿Has comido tú des carottes? ¿Verdad? Aquí tengo la interrogación inversa igual. En la tercera persona del singular, fíjense, seguimos explicando la interrogación inversa. Con los pronombres personales que es il, él, on, que ya lo hemos visto, que empiezan por vocal. Si el verbo termina en vocal, aunque no se pronuncie, se añade una T, fíjense, guión T, guión T. Ojo con los guiones entre el verbo y el pronombre para favorecer la pronunciación. Esta T entra en guiones, se llama T eufónica, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo tengo il parle français, él habla francés, ¿verdad? Ahora, si yo quise hacer pregunta, ¿qué es lo que dijimos? Vamos a intercambiar. El verbo va a venir delante del sujeto. Aquí está, parle, il français. Y fíjense que este verbo, si lo estamos cambiando de posición, está viniendo delante. Aquí está, termina en E. Aquí hay choque de vocales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar nuestra famosa T, guioncito, T, guioncito. Aquí está, pues de parle, mi guioncito, guioncito y il. Esta T entre guiones es como una baserita que me va a ayudar a pronunciar mejor. Lo podemos llamar una maderita para que no se choque, ¿ya? Tenemos aquí parle-t-il français? Él habla francés, ¿verdad? Entonces ya comprendimos, ¿no? Ahora vamos a ver la interrogación con est-ce que, ¿ya? También es un tipo, para evitar todo tipo de lío de inversión. Eso de que invertir es medio que no se nos aflojera. También existe otro tipo de forma de hacer preguntas y es utilizando el est-ce que. Se utiliza sobre todo en francés la interrogación con est-ce que es la más habitual. Sí, eso es cierto. Est-ce que es la forma habitual más para hacer preguntas en francés. La más general, la más utilizada y muy sencilla de formar. Pues solo hay que poner delante de una frase afirmativa, sujeto, verbo, predicado, la fórmula est-ce que. Repito, solo hay que poner esta frase est-ce que, es decir, esta fórmula es STSQ delante de una oración afirmativa y ya tenemos la pregunta. Veamos ejemplos. Aquí yo tengo, por ejemplo, una oración que dice, tú tienes una habitación. Usted tiene una habitación. Vous avez une chambre. ¿Y qué es lo que puedo hacer pregunta? ¿Qué es lo que dice la regla? Que lo que es esta fórmula de est-ce que, ¿verdad? Va a venir delante de lo que es el sujeto. Est-ce que vous avez une chambre? Y ya tengo una pregunta. Aquí tengo, por ejemplo, tu as mangé des carottes. Has comido caracoles. ¿Y qué es lo que tengo que hacer, jóvenes? Poner la fórmula est-ce que delante de qué? De la oración. Y ya tengo. Est-ce que tu as mangé des carottes? Y el signo de interrogación. Il parle français. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para hacer pregunta? Él habla francés. Pregunta. ¿Él habla francés? ¿Cómo haría? La fórmula est-ce que il parle français. Ahora, fíjense que aquí est-ce que termina en E. Hay choque de vocal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso cuando hay choque de vocal?
ponemos un apóstrofo, la I y parle français. ¿De acuerdo? Repito, cuando hay choque de vocales, ponemos un apóstrofo y luego el pronombre él. La interrogación con es que, seguimos, ¿no? La formulación es que no significa en realidad nada. O sea, cuando a veces muchos preguntan ¿qué significa? Es que nada, solamente sirve para indicarnos que estamos haciendo una pregunta, ¿no? Es algo así como cuando nosotros nos encontramos leyendo en español el signo de interrogación inicial, que nos indica que viene después es una pregunta. Es decir, cuando nosotros encontramos en español el signo de interrogación abierto y cerrado, significa que es pregunta. Entonces, es que es como si fuese un signo de interrogación, ¿verdad? Porque dijimos que el signo de interrogación en francés, solamente, al igual que el inglés, solamente va al final, ¿verdad? La estructura, por tanto, es, en resumen, es que, dependiendo si hay choque de vocal, apóstrofo, sujeto, verbo y complemento. Aquí tengo, es que vous avez une chambre. ¿Usted tiene un cuarto? ¿Una habitación? Este tipo de interrogación se utiliza con todos los registros y en cualquier ocasión, pues es considerado el más correcto y formal y es el que debemos utilizar siempre al comunicarnos. Pues es el que veremos y escucharemos más a menudo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tengamos preguntas con es el más común que se utiliza y es el más correcto y formal, como indica, ¿no? Y siempre lo vamos a ver para hacer preguntas. Partículas interrogativas. Para preguntar y obtener una información concreta hace falta utilizar diferentes partículas interrogativas, que son los siguientes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ya no quiero preguntar preguntas de sí o no, es que tu as une chambre, tú tienes una habitación, entonces son sí o no, oui o no. Pero cuando yo quiero preguntar información y quiero decir quién, qué, el cuál, qué cuál, cuándo, dónde, cómo, por qué, cuántos o cuántas, entonces yo tendría que utilizar ya otro tipo de palabras, ¿no? Como en español. Entonces, para decir quién en francés es qui, qué, quoi, el cual, lequel, qué o cuál, quel, cuándo, quand, dónde, où, cómo, comment, por qué, pourquoi, cuánto o cuántos, combien. Entonces, estoy aprendiéndolos de memoria, ¿verdad? La escritura como la pronunciación. Las preguntas pueden ser reforzadas por es que, siguiendo la partícula interrogativa. Por ejemplo, yo tengo aquí ¿por qué? ¿Por qué ya estás en el colegio? Entonces, ¿pourquoi est-ce que tu es déjà à l'école? También se puede utilizar la inversión para expresar la interrogación. Por ejemplo, ¿pourquoi est-ce que tu déjà à l'école? ¿Por qué ya estás en el colegio? Entonces, ahí. Aquí yo tengo la inversión, ¿no? Entonces, ¿pourquoi es-tu déjà à l'école? Pourquoi es-tu déjà à l'école? ¿Verdad? Qui significa quién. Qui est Karim Benzema? ¿Quién es Karina Benzema? Quoi significa qué. En las siguientes situaciones se puede utilizar quoi en vez de qué, cuando se hace una pregunta con una sola palabra. Por ejemplo, quoi, qué. Cuando una preposición lo precede. ¿De quoi parles-tu? ¿De qué hablas? En el lenguaje coloquial, colocando detrás del verbo tu fais quoi, ¿qué haces? Significaría. Quand, ¿qué significa quand? ¿Cuándo, verdad? Significa cuándo. Quand viendras-tu a la maison? ¿Cuándo vendrás a la casa? ¿Qué significa? Où significa dónde, ¿verdad? Où habitent de meilleurs copains? ¿Dónde viven tus mejores amigos? El significado de que cambia tu forma, por ejemplo, cambia su forma según el género y el número. Por ejemplo, el quel va a cambiar según el género o el número. En el masculino, por ejemplo, quel, para masculino es quel y para plural es quels. Femenino tendría que ser quelle o quelle. Eso depende mucho del sujeto sustantivo que la acompaña. Por ejemplo, el año es masculino. Año decimos masculino, ¿no? Entonces va a ser quel. Quel âge a Johnny Hallyday. ¿Qué edad tiene Johnny Hallyday? Por ejemplo, estamos utilizando en este caso para actriz. ¿Cuál es tu actriz favorita? Entonces, en este caso es femenino. ¿Quelle est ton actrice préférée? Y aquí, por ejemplo, plural. Los quesos son. ¿Quel fromage connais-tu? ¿Qué quesos conoces tú? ¿Y quelles sont les couleurs de tu drapeau francés? ¿Cuáles son los colores de tu bandera francesa? Aquí tenemos como lo que es la palabra comment, que significa cómo. Comment vont ses grands-parents? ¿Cómo están sus abuelos? Sus grands-parents. Pourquoi significa por qué.
Pourquoi n'aimes-tu pas lire? ¿Por qué no te gusta leer? Combien significa cuánto. Combien coûte un ticket de métro à Bordeaux? ¿Cuánto cuesta el billete de metro a Bordeaux? Combien de fois il te préfère? ¿Cuántas veces hay que repetirlo? Lequel, dijimos, lequel significa el cual, sustituye la partícula interrogativa quel con el nombre correspondiente, cambia su forma según el género y el número. Aquí tengo, por ejemplo, masculino lequel, femenino laquelle o plural lequel, lequelles. ¿Quelle glace es que tu veux prendre? ¿Qué helado quieres tomar? Laquelle es que tu veux prendre? ¿Cuál quieres tomar? Eso sería todo la explicación. Merci beaucoup por vuestra atención. Si existe algún tipo de dudas, no sé, podrían comunicarse conmigo a lo que es por los diferentes medios sociales que existentes, ¿de acuerdo? Muy bien. No.